¡Ey, ey! Antes de que empiece todo, necesito que te prepares. Porque lo que estás a punto de ver no es la típica historia de pastelitos, flores y vals. Esto es una explosión de ego, manipulación y un plot twist digno de telenovela mexicana, pero 100% realista. Si alguna vez has tenido una suegra que cree que el mundo gira alrededor de ella, quédate. Porque aquí se pasó de la raya. Ponte cómodo, súbele al volumen y no pestañees, porque el gancho empieza ya. Mira esto. Crash cut mental, el pastel de boda perfecto, altísimo, decorado con detalle delicado, tal cual la novia soñó, ahora hecho trizas en el piso del salón. Betún blanco embarrado, flores comestibles aplastadas, bases rotas, capas esparcidas como si hubiera pasado un huracán emocional. Y alrededor, invitados con la boca abierta, señoras llevándose la mano al pecho, niños diciendo no, tíos escupiendo el refresco por la impresión. El ambiente que hace 10 segundos olía a celebración, ahora huele a disbelief absoluto. ¿Y quién está en medio de la escena? La suegra. Pero espérate, no triste, no afligida. No. Al contrario. Con esa mirada que mezcla sonrisa nerviosa y satisfacción escondida. Esa vibra de ay, UPS, pero con energía de claro que lo hice. Y ahí es donde empieza la historia, pero no desde el drama final, sino desde la bomba inicial. Porque así se cuentan las historias que no te dejan escapar, desde el punto donde ya no hay marcha atrás. Te presento a nuestra protagonista, una novia emocionadísima que había visualizado este día desde niña. Una boda en México, vibrante, con música, tradiciones, familia y un pastel que no era solo un postre, era un símbolo, esfuerzo, unión y sueño cumplido. Ese pastel lo había creado alguien especial para ella, no era de catálogo, no era comprado por obligación. Tenía intención, cariño y emoción impregnada en cada capa. Era su momento ejemplar, su sí, se hizo como yo quería. Pero en toda historia memorable, realista y emocional que despierta la vena de la atención, tiene que aparecer alguien que intente arrebatar el foco. Y aquí esa persona fue una suegra con personalidad narcisista clásica. Esa energía que no se detiene, la que cuando llegas, ella cree que tú solo estás ahí para ver su show. La que no felicita sin añadir una crítica, la que no sonríe sin comparar, la que no celebra si no la celebran primero a ella. Esa protagonista alterna que nadie invitó a ser protagonista. Empieza el video y ya se siente el tono raro. Desde el saludo, la suegra da cumplidos que pican, comentarios que vibran en un filo delgado. Qué lindo, pero en mis tiempos. Ay, sí se ve bonito, aunque yo hubiera. Mira, mira, todos reúnanse, yo también quiero foto aquí, que se note la familia. Y cada frase deja pequeñas grietas en el ambiente. Pequeñitas, de esas que nadie quiere reconocer para no arruinar. Pero tú, como espectador, las hueles. Porque cuando el ego entra a una fiesta, algo se descarrila, tarde o temprano. Y así llegamos al gran gancho, el pastel de ensueño, los invitados reunidos, cámaras listas, luces, aplausos, música bajando para el momento inmortal, y de pronto, ese empujón. Esa acción que no encaja con accidente. Ese gesto fuera de timín. Ese segundo eterno donde el pastel pierde equilibrio, baila en cámara lenta y se desploma con violencia pastelera contra el piso. ¡Pum! Como corazón en breakup, pero pastelero. Silencio. Y luego caos. Eso viste en el clip inicial. Pero lo que no sabías es lo que te voy a contar. No fue accidente. Hubo plan. Hubo cálculo. Hubo intención disfrazada con etiqueta de yo no fui. Pero entonces, apareció la prueba. Y cuando te digo que apareció al máximo. Pero eso viene después. Por ahora, ya tienes claro el tono. Esto es realista, emocionante, y con un sabor de justicia fría que apenas está agarrando temperatura. Quédate. Porque si la caída del pastel te impactó, lo que viene te va a dejar sin aliento. Nuestra novia no era alguien que improvisó su boda en 3 semanas. No. Era de esas personas que guardan ideas desde adolescente en servilletas, notas del celular, capturas escondidas, y conversaciones eternas con sus amigas planeando cada detalle. Ella quería que ese día se sintiera auténtico, cálido, inolvidable y con ese orgullo hermoso de decir si lo logramos, sin opacar a nadie, pero sin dejar que nadie opacara su ilusión. En México, el pastel de boda es casi una declaración pública. Si está grande, es generosidad. Si está bonito, es dedicación. Si está delicioso, es legado. Si tiene detalles únicos, es carácter familiar y amoroso. Por eso ella no quiso cualquier pastel. Ella confió en una persona cercana, alguien que entendía su esencia. Podía haberle encargado en cualquier pastelería de renombre, pero eligió a una amiga repostera de la familia que, con lágrimas de emoción,
Había dicho yo te lo hago, quiero regalártelo, porque sé lo que significa para ti. Ese pastel no solo tenía crema, tenía historia. Tenía horas sin dormir, práctica, cariño y sentido. Cada flor comestible fue pensada a mano, cada capa tenía balance perfecto, cada detalle decía, un sueño moldeado con esfuerzo real. Pero mientras ella vivía en la burbuja romántica del plan, del otro lado, sin decirlo en voz alta, la suegra ya empezaba a sentirse desplazada. Porque hay personalidades que no saben convivir con celebraciones y no son el centro, y aquí ella venía con ese patrón repetido: atención, control, validación constante. Desde que la novia compartió las primeras ideas, la suegra empezó a mostrar microgestos que nadie quería ver. Ah, qué lindo, pero yo hubiera elegido otro sabor, ¿y por qué no uno más clásico, como el que yo tuve? Mira, mija, mientras tú decides eso, yo voy a hablar con el salón para ver otras cosas que yo creo importantes. Todo disfrazado de ayuda, claro. Pero era un intento constante de redirigir el foco hacia sus preferencias, su historia, su versión. La novia, siendo realista y emocionalmente inteligente, intentaba balancear, ser amable, sin confrontar. Claro, gracias por la opinión. Sí, lo consideraré. Ay, qué bonito que lo diga con cariño. Pero cada gracias tenía eco vacío. Porque cuando conviertes cada gesto en competencia, los gracias se desgastan. Y aunque la novia no lo dijera, algo dentro de ella ya sentía esa vibra punzante como aguja escondida en bouquet. El día llegó, y desde temprano, la novia irradiaba emoción. Imagina, maquillaje impecable, vestido listo, flores, decoración, sonrisas, rituales compartidos. La familia corriendo con nervios bonitos, no con tensión. Todo coordinado con música suave, fotos, tradiciones y ese aroma a comunidad. Pero la suegra, desde la primera escena, se le notaba esa intención rara de dominar instantes, tomando el micrófono sin pedir, opinando sobre el lugar de las mesas, acomodando invitados bajo sus criterios, alzando la voz con esa frase infame pero clásica: es que yo soy su mamá, déjenme a mí. Y todos, incómodos pero polite, sonriendo hacia adentro tensos, pensando, no es el momento de arruinar. Pero tú como espectador, si notas. Porque el ego narcisista no grita siempre, a veces sonríe antes de empujar. Y entonces llegamos al punto clave de esta parte del video. Ese pastel estaba destinado a ser el momento emotivo donde la novia, el novio, las familias y los invitados compartirían un símbolo dulce de celebración. Un instante tierno y fotogénico que no pedía perfección caprichosa, pedía significado. Era el clip de Instagram mental perfecto. El recuerdo familiar ideal. El instante del scroll que te saca sonrisa. Pero aún no sabíamos que, dentro del salón decorado, ya había tensión como volcán antes de erupción, como cuerda tensándose, lista para reventar. Y cuando pensábamos que era solo nervio normal, era el preludio de una intención calculada que pronto se revelaría. Apenas vamos calentando motores, y ya te digo desde ahora, la caída del pastel fue trágica, sí, pero lo verdaderamente intenso fue lo que ocurrió antes y después de ese empujón glaseado. Lo que no se vio claramente en la escena principal, se vio en los gestos previos. El pastel era el trofeo emocional que ella no podía permitir que no fuera suyo. Ahora sí, vámonos al corazón del conflicto, pero como te advertí, no empezaré por el estallido, sino por la psicología del caos, porque ahí está el oro narrativo que engancha. Nuestra suegra no era solo intensa o opinadora, esos adjetivos se quedan cortos. Era de esas personalidades que necesitan que cada celebración funcione como un espejo. Si refleja su grandeza, todo fluye, si no, se fisura el mundo. Pero nadie en la fiesta quería decir la palabra que ya flotaba: narcisismo funcional en buffet. Desde que entró al salón, su energía se acomodó como quien llega a una arena. No se sentó a disfrutar, se posicionó. ¿Dónde está mi mesa? Que esté al frente, que la pista se ponga acá, yo también quiero que me vean en el video. ¡Ay, qué bonita decoración! Aunque le falta algo más grande, como yo. Comentarios vestidos de broma, pero con la aguja filosa del mensaje oculto entre sonrisas con filtro Valencia mental. Las señoras invitadas, expertas en dinámica familiar mexicana, se entendían entre miradas silenciosas universales. Esa comunicación que no necesita palabras, cejas subiendo, bocas presionando, miradas nerviosas, sorbos largos de bebida como quien traga incomodidad con hielo. Nadie quería llamar al conflicto por su nombre en un día que pertenecía a los novios, así que todos aplicaron el mantreno hablado: haz como que no pasa nada, es día de amor. Pero la tensión seguía como sombra en pleno solazo de fiestas patrias, imposible de ignorar, aunque se intente. La suegra, sin embargo, si hablaba con claridad sobre algo: yo también soy protagonista aquí,
porque sin mí, no habría novio. Esa narrativa que repetía como si tuviera un guión propio alterno en plumón rojo corrigiendo escenas. Y en cada convivencia previa al corte del pastel, ella dejaba ladrillitos de micro-sabotaje emocional, de esos que no se ven derribar paredes, pero se sienten como grietas en azulejo. Ay, mija, qué bueno que te ves feliz, aunque yo siempre imaginé otra cosa para mi hijo. Ojalá cuide más lo que elige, pero bueno, tú estás bien también. Un aplauso con duda. Un cariño con condiciones. Una caricia con disclaimer al final de página. La novia trataba de manejar la situación con madurez blindada. Esa inteligencia emocional que no se compra en Mercado Libre, se forja con terapia, amigas leales, introspección y ganas de hacer las cosas distintas. Claro, gracias por darte el tiempo de ayudar, decía la novia, mientras por dentro ya sabía que había que poner cercas invisibles en zonas minadas por ego. El novio, atrapado entre el amor filial y la realidad emergente, intentaba equilibrar: mamá, tranquila, es el día de nosotros, una frase suave que rebotaba como pelota de goma en muro de concreta necesidad de control ajeno. Pero entonces ocurrieron los subtópicos del preludio que casi nadie recuerda cuando hay pastel en el piso, pero que tú sí mereces saber. Hubo momentos pequeños, casi domésticos, sucedidos con discreción social mexicana, como quien esconde frijoles quemados para que no se note el humo, aunque sepa el barrio entero, comentarios a proveedores escuchados de rebote, sugerencias forzadas, cambios pedidos sin consultar, miradas a la cámara que decían enfócame a mí otra vez. Sonrisas amplias cuando alguien la elogiaba, pero silencios secos cuando el foco iba hacia los novios o hacia el pastel que aún estaba intacto, pero amenazado por el ego que no perdona protagonismos ajenos. El salón había pasado de fiesta a rinde atención desde que ella decidió que tenía que ser el centro del escenario, aunque no tuviera micrófono en la mano en ese segundo. Y te lo digo desde ahora, directo, sin betún, quien no sabe compartir foco, no sabe compartir pastel. Eso todos lo sospechaban, pero nadie se imaginaba hasta dónde podría llegar, hasta que llegó. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no era solo un acto físico, era la culminación de un patrón. El pastel era perfecto, sí, pero no era suyo. Y para ella, que algo brillara sin incluirla en el centro absoluto, era un crimen emocional que pronto tendría su castigo narrativo al estilo México en vivo y sin edición moral, con justicia servida en pantalla grande. El pastel de boda estaba colocado en un rincón que no era rincón, era altar dulce. Un diseño enorme con detalles florales hechos a mano, con luces cálidas, como si los novios hubieran decidido iluminar un pedacito del cielo dentro de un salón mexicano de fiesta. Todos sabían que ese pastel era el momento estelar del evento, la joya de la noche. Pero lo que nadie imaginaba, era que para una persona ahí dentro, no era pastel, era territorio. Porque hay gente que no ve celebraciones, ve oportunidades de dominio. Y nuestra suegra veía ese pastel como un recordatorio de algo que su ego no podía procesar, no era suyo, no fue su idea, y no venía a fosforecer su apellido como etiqueta principal. Era un pastel cargado de emoción ajena, y eso para ella era como alarma silenciosa encendida dentro de su cabeza. Demasiado brillo que no pasa por mí, pensaba sin decirlo, pero lo actuaba poquito a poquito, como gota constante que te cae en la nuca hasta que te desespera, pero con tacones y sonrisa. Mientras los invitados iban llegando a saludar, la suegra ya rondaba la mesa como quien inspecciona un vehículo nuevo en cochera ajena. Se acercaba, lo tocaba sutilmente, lo giraba con la mirada como si la cámara mental la siguiera solo a ella. Y empezó a murmurar hacia otras personas con una confianza que se sentía fuera de lugar, pero disfrazada de autoridad moral familiar. Yo digo que hubiera sido mejor ponerlo más al centro, así resalta la familia. Qué raro que no me preguntaran el sabor, mi hijo siempre prefiere lo que yo elijo. Ay, qué bonito, aunque sí lo veo un poquitito exagerado. Esa palabra exagerado soltada como misil chiquito empacado en tono de crítica socialmente aceptable. Los proveedores del salón empezaban a ponerse nerviosos, porque la suegra no preguntaba, daba órdenes disfrazadas de sugerencias cariñosas. Oigan, háganme el favor de mover un poquito esto, que no está del todo alineado como debe ser, ¿y si me acercan la luz un poco más aquí? Es que quiero que cuando graben, se vea perfecto desde mi lado. Desde su lado. Siempre desde su lado. Y es curioso, porque cuando el novio se acercaba a revisar el pastel o a agradecer a la familia de la novia por el detalle, la suegra mutaba la expresión. No explotaba, no, eso hubiera sido demasiado obvio para un plan socialmente correcto de boda. No. Ella entraba en esa modalidad peligrosa del narcisismo, sonreír, pero tensar el aire. Esa sonrisa donde el labio sube, pero los ojos no acompañan. Esa que tú como espectador detectas aunque no tengas doctorado en lenguaje corporal. Esa sonrisita que dice qué bueno que están felices,
aunque no me estén viendo a mí. La novia no estaba en el salón en ese momento, estaba en los preparativos, respirando ilusión y nervio bonito. Pero su familia, que sí estaba cerca del pastel, empezó a sentir el filo del comportamiento. Una tía se acercó con la intención de ayudar a acomodar flores cercanas, y la suegra se adelantó como si eso fuera infracción grave de guión personal. Gracias, pero yo me encargo. Hay cosas que solo yo sé, porque soy su mamá. Otra vez la palabra mamá usada como rango militar en evento civil. El pastel se mantuvo intacto físicamente, pero emocionalmente estaba ya bajo fuego psicológico leve pero constante, como pequeñas patrias reclamadas a cuchara y betún. El ambiente empezaba a cargar una vibra rara que mezclaba celebración y alerta, como cuando estás en una fiesta y de pronto los globos siguen inflados, pero con estática interna rara. Como tormenta que no truena, pero chispea. Ese pastel, que representaba amor, dedicación y un sueño familiar distinto, se convirtió en el punto donde el conflicto invisible se volvió visible para quienes sabían observar. Y tú, que estás viendo esto, ya sientes el peso que nadie quiso verbalizar en ese momento. No era sobre el pastel. Era sobre quién tenía permiso de brillar alrededor del pastel. Porque cuando alguien no soporta ver cosas hermosas que no pasaron por su control, no busca disfrutar, busca reubicar la narrativa. Y aquel pastel era el último bastión de un protagonismo auténtico que ella no podía permitir que no fuera canalizado a través de ella. Pero espérate, porque si esto apenas te está retumbando en la mente, lo que sigue es la carnita del asunto, donde la cuerda ya no solo se tensó, estaba a punto de reventar. Llegó el momento que todos los invitados estaban esperando. Las luces del salón bajaron apenas un tono, la música se volvió un murmullo dulce de fondo, y la gente empezó a levantarse de sus sillas con esa emoción colectiva que solo se entiende en una boda mexicana, celular en mano, sonrisa lista, expectativa en el aire. Era el segundo del pastel. La ceremonia informal más formal de la felicidad. El instante donde nadie necesita instrucciones para grabar, porque todos saben que algo mágico va a pasar. Pero mágico, mágico de amor, no de desastre. El pastel estaba ahí, majestuoso, coronado con flores de azúcar y detalles que parecían hechos por ángeles panaderos. La mesa redonda, forrada en manteles finos, parecía sostener no solo un postre, sino un trofeo emocional que iba a unir familias en fotos, aplausos y recuerdos. El novio y la novia se estaban acercando lentamente para hacer el corte simbólico, mientras el fotógrafo oficial ajustaba la cámara, esperando el ángulo perfecto para capturar la postal ideal que diría, familia, unión, celebración, legado. Y de pronto, la suegra se paró de su silla antes que todos. Pero no con la energía normal de quien quiere ver mejor, sino con una urgencia rara, como quien se adelanta para corregir el destino. Caminó directamente hacia la mesa del pastel, con esa seguridad que solo tiene la gente que cree que la narrativa del mundo es editada en su cabeza. Algunos invitados pensaron que iba a ayudar a acomodar algo, porque ya había hecho comentarios de alineación, luces y protagonismos durante toda la noche. Seguro va a decir algo o a mover un adorno, murmuraba la lógica colectiva que intentaba justificar lo injustificable. El novio la miró y dijo bajito, mamá, espérate, déjanos ese momento a nosotros. Pero la suegra respondió con un tono más alto de lo que el momento soportaba. Ay, claro, claro, nomás quería que se viera perfecto, tú sabes que yo cuido todo, mijo. Esa frase llena de falsa humildad y control verdadero. Y mientras todos acomodaban la percepción para seguir creyendo en la paz, ella ya estaba a centímetros del pastel, demasiado cerca, demasiado rápido, demasiado sin ser su turno. El fotógrafo se movió un poquito para capturar la escena donde pronto se reunirían los novios, y la suegra sintió la desconexión de atención como si hubiera recibido descarga eléctrica al ego. Y entonces lo hizo. No hubo duda. No hubo tropiezo. No hubo un movimiento que dijera accidente. Fue un empujón directo, claro, cronometrado al segundo donde sabía que todas las miradas estaban distraídas en el ajuste del lente. Colocó la mano en la base del pastel, hizo un gesto firme, rápido, seco, y el pastel se desbalanceó como torre que pierde permiso de existir. Ese segundo fue eterno. De esos que tú podrías dibujar con sonido y todo, la gravedad reclamando protagonismo, el aire aspirando el shock, la música callando sin saber que tenía que callar, los invitados entrando en suspensión emocional. El pastel empezó a inclinarse hacia atrás, luego hacia el costado, luego hacia el vacío. La suegra soltó un ay, estudiado, teatral, calculado, un grito corto para sembrar coartada. Pero la física no se detiene por actuación, y entonces el pastel cayó con un golpe seco que sonó más fuerte que cualquier verdad incómoda no dicha en esa noche. ¡Bum! El betún estalló contra el piso. Las flores de azúcar se rompieron como aplausos truncados.
Las capas blancas del pastel, que estaban destinadas a unir familias, ahora estaban uniendo incredulidad. El sonido fue húmedo, pesado, terrible, irreversible. Y alrededor, el silencio no fue silencio, fue luto simbólico colectivo por el momento más dulce del evento. Ese empujón no empujó solo el pastel, empujó el alma de la fiesta entera hacia un abismo de ¿qué acaba de pasar? La suegra volteó a ver a todos con esa expresión grande, redonda, ensayada, y dijo, fue sin querer, no sé qué pasó. Pero era demasiado tarde. La coartada no estaba alineada con el tiempo, ni con la energía, ni con la física, ni con los ojos de quienes sí sabían observar más allá de la decoración y la fiesta. Porque no tienes que ser detective para entender cuando algo es intención. A veces basta con haber estado vivo en dinámicas familiares complicadas, para reconocer el gesto exacto donde la manipulación ya no solo sonríe, actúa. Ese fue el clímax sin telón. El punto donde la noche se partió en dos líneas del tiempo, antes del empujón, donde todos intentaban no ver, y después del empujón, donde ya nadie podía dejar de ver. Pero ojo, porque aquí no acaba la parte intensa. Apenas empieza el tramo donde la intención se convierte en prueba, la coartada se convierte en máscara caída, y el protagonismo se convierte en justicia pública proyectada. Porque si este segundo te rompió el corazón pastelero, espera ver lo que una grabación puede hacer cuando revela lo que realmente se dijo y se planeó antes de tocar el pastel. El pastel ya estaba en el piso, pero el impacto apenas empezaba a propagarse, como onda expansiva de incredulidad que recorre una fiesta mexicana de esquina a esquina emocional del salón. Todos reaccionaron al mismo tiempo, pero cada uno lo vivió distinto, porque el shock tiene 1000 idiomas cuando no se quiere aceptar lo obvio. Las primeras en reaccionar fueron las señoras que ya sabían que había tensión previa. No gritaron, inhalaron profundo. Ese universal que se hace silencioso, pesado, casi como susurro que apaga una fogata invisible de celebración. Hubo un murmullo colectivo, ¿viste eso? Aunque nadie se atreviera a mover la boca demasiado para no derramar más gasolina al incendio que oficialmente nadie había nombrado. La novia, que estaba a punto de tomar el cuchillo ceremonial para el corte del pastel, se quedó completamente inmóvil. Su mente se volvió pantalla en pausa. No lloró, no gritó, ni siquiera respiró audiblemente. Fue ese estado de congelamiento absoluto donde un ser humano deja de pertenecer al presente, porque está demasiado ocupado procesando lo que no encaja con la versión que había visualizado por años. Una prima a su lado intentó reaccionar en voz alta, no manches, pero el sonido se perdió en el vacío del impacto. El novio dio un paso al frente, como quien siente que le arrebataron la lógica entera del momento. Pero ni siquiera él tenía palabras para describir a su propia madre, hasta ese segundo donde se sintió jalado del corazón hacia un entendimiento que le dolía como nueva conciencia emergente. ¿Por qué lo hizo?, se preguntó a sí mismo sin pronunciarlo, mientras sus ojos se clavaban en ella, no en acusación directa, sino en búsqueda inútil de una explicación razonable para un acto que no tenía razón, solo intención. Y entonces, la suegra activó su mecanismo favorito, la narrativa alterna. Se llevó las manos al pecho, abrió los ojos, alzó la voz lo suficiente para que le escucharan en toda la pista y, con tono de actriz de premio Ariel imaginario, declaró la coartada oficial. ¡Ay, por Dios! Yo no sé qué pasó, se movió solo. Se movió solo. Como si los pasteles cobraran vida cuando no quieren ser fotografiados. Algunos reaccionaron instintivamente a la teatralidad. Un invitado dijo bajito, no inventes, pero la frase quedó apretada entre las miradas que no sabían si ser incómodas, divertidas o profundamente conscientes de la manipulación escénica. Luego, ella redobló la coartada, porque un narcisista no miente poquito, miente con iluminación. De veras, yo solo quería acomodarlo para la foto. Se calló. Yo no haría algo así. Si yo también quería el mejor recuerdo, ¿por qué todos me miran así? Ahora sí preguntaba por qué. Pero no por el pastel, sino por la atención que sentía escaparse rumbo a los demás. Hubo un momento donde intentó forzar abrazos para sellar la máscara. Se acercó a una cuñada y dijo, ¿verdad que tuviste que fue sin querer? Buscando validación como quien colecciona firmas urgentes en contrato improvisado del ego. La cuñada sonrió pequeñito, incómoda, porque decir no también se veía feo socialmente en una boda. Pero esa sonrisa sabía a documento notariado vacío. La coartada circulaba, pero no se sellaba en ninguna alma. Y ahí vino el gesto maestro de manipulación emocional. Cambió la narrativa del pastel a ella misma. Porque en su cabeza, si algo iba a fracturarse ese día, prefería que fuera el pastel, no su protagonismo. Pero ¿sabes qué pasó realmente en esa sala mientras ella actuaba? El ambiente se desmoronó por completo. No el decorado, no las mesas, no la música, sino la atención.
La atención social mexicana, esa que sabe acomodar silencios, miradas, juicios y secretos tácticos para sobrevivir al impacto sin colapsar más de lo necesario. Pero esta vez, ya no era sostenible. Lo que ella hizo nunca iba a pasar como accidente, porque no solo rompiste un pastel, rompiste el código invisible de equilibrio en una celebración auténtica. Fue entonces cuando empezó el colapso simbólico que nadie puede editar con betún. La realidad de su personalidad era más pesada que cualquier adorno que pudiera mover en esa mesa. Pero calma, porque si crees que esta parte estuvo intensa, lo que sigue es donde la verdad se empieza a asomar por las grietas, como cafecito hirviendo escapándose de la olla, lento, audible, innegable, hasta que te quema la mentira en los dedos. La suegra ya estaba plantada en el centro del desastre, intentando usar la tragedia del pastel como trampolín narrativo para quedar como víctima oficial de la noche. Pero el problema con las coartadas actuadas es que duran lo que dura la sorpresa, y luego empiezan a oler raro. Y esta boda, aunque todos intentaran sostener la elegancia, pronto se volvió laboratorio social de dudas, miradas y juicios silenciosos. Mientras ella repetía, fue sin querer, yo no sé qué pasó, los invitados ya no estaban viendo el pastel en el piso, estaban viendo la falta de verdad en su actuación. Porque aunque México es un país donde la cortesía social pesa, también es un país donde el lenguaje no hablado tiene doctorado. La gente no dice las cosas directo, pero las sabe decir con precisión quirúrgica de silencio. Una madrina soltó un suspiro dramatizado involuntario y dijo, «Ay no, esas cosas no se caen solas». Un tío murmuró, «¿Y por qué lo movió justo cuando iban a cortar?». Una amiga de la novia dijo en tono bajito, pero sin poder sostener el peso, «Qué casualidad que se cayó justo cuando no la estaban enfocando a ella». Eso. La palabra casualidad empezó a convertirse en símbolo de ironía. La suegra empezó a sentir que las miradas ya no eran de compasión, eran de escaneo. Como cuando llegas a una fiesta y todos te sonríen, pero nadie te cree. Entonces redobló la narrativa, lágrima sin lágrima real, voz temblorosa sin temblor emocional auténtico, y esa expresión que parecía decir, acéptenme como víctima, no como autora del caos. Y lo intentó de nuevo, pasando por las mesas como quien recoge firmas de validación. Se acercó a un invitado y dijo, «¿Verdad que tuviste que fue sin querer?». El invitado respondió con una sonrisa política, pero los ojos dijeron otra cosa, «Te voy a sonreír, pero no te voy a dar mi credibilidad». Porque en una boda mexicana, el respeto familiar se da por default, la confianza, no. Ella siguió insistiendo, pero ahora con más espectáculo. «Yo también estoy sufriendo. Mi hijo merece la mejor foto y yo solo intentaba ayudar». Esa palabra ayuda, que cuando se usa para controlar, no ayuda, encadena. Pero los invitados empezaron a comparar su reacción no con el pastel caído, sino con sus microreacciones previas durante la noche. Porque el comportamiento de una persona narcisista no se prueba en un segundo, se prueba en el patrón completo que lo precedió. Y todos recordaron cosas que antes habían querido ignorar por protocolo social. Una señora dijo, «Ella ya había andado moviendo cosas desde que llegamos». Un primo comentó, «¿Por qué tenía que tocar el pastel antes del corte?». Una joven invitada soltó un comentario viral involuntario. «Mi novio me dijo que se notaba que quería más atención que los novios, y pues, sí se le notó». Y ahí está el asunto. Las dudas se multiplicaron como piñata de incertidumbre rebotando por todo el salón. No como acusación directa, sino como consenso gradual de incredulidad colectiva. Entonces la suegra cayó en esa fase peligrosa. Cuando la duda empieza a ser más fuerte que tu coartada, cambias la narrativa de accidente a yo soy incomprendida. «Es que ustedes no me entienden», dijo con un gesto exasperado. Ah, esa frase que muchos reconocemos porque la hemos escuchado en cenas, reuniones, bautizos y discusiones con mucha manipulación emocional y poco fundamento. El ambiente ya no era caos, era juicio silencioso compartido. Porque en México no siempre te confrontan en el momento, pero el silencio colectivo también te declara culpable antes del veredicto final. Y mientras ella estaba atrapada en su narrativa alterna, algo real empezaba a tomar fuerza. La gente desconfiaba, el novio empezaba a distanciarse emocionalmente de la coartada, la familia de la novia empezaba a sentirse revolcada por una historia que no pidieron protagonizar, y tú como espectador ya entiendes la lección universal. Cuando el ego empuja un pastel, la verdad tarde o temprano empuja la máscara. Y espérate, porque si piensas que la duda fue incómoda, lo que sigue viene con fuerza. Cuando la duda se vuelve certeza, el show se cae. Después del estruendo del pastel contra el piso, la noche no volvió a ser la misma. Y no porque México no sepa levantarse del caos, sino porque esta vez el caos venía de adentro, de un lugar más profundo que el betún embarrado y las capas aplastadas.
El verdadero quiebre no fue el pastel, fue la atmósfera emocional. La realidad cayó como segunda torre silenciosa, sin adornos, sin luces, sin música, puro peso humano, puro impacto psicológico. La novia por fin reaccionó. No había llorado en el momento exacto, se había quedado en pausa vital absoluta. Pero ahora sí, cuando la adrenalina se desinfló, las emociones empezaron a empujar la puerta. Sintió un nudo en la garganta que ya no era elegante, era humano. Un familiar la abrazó y dijo todo va a estar bien, pero ese bien iba a tener que reconstruirse desde los cimientos. Ella no respondió con palabras, porque a veces, cuando te rompen un momento simbólico enorme, te quedas sin idioma momentáneamente. Pero dentro de sus ojos había un pensamiento claro. Esto no fue la vida, esto fue alguien. El novio, en cambio, sí tenía un idioma fragmentado, uno que mezclaba incredulidad, enojo incipiente y dolor. No el dolor de quien pierde una foto, sino el dolor de quien empieza a ver a una persona tal cual es, sin nostalgia, sin filtros familiares ni narrativa protectora. Porque cuando has pasado años justificando comportamientos ajenos, un acto tan visible te obliga a reacomodar la percepción entera. La familia de la novia cruzó ese punto donde la cortesía mexicana tradicional empieza a ceder ante la indignación legítima. No explotaron con gritos frontales, no, porque hay códigos sociales que sobreviven incluso en momentos tóxicos. Pero el murmullo se volvió declaración. Esta mujer lo hizo a propósito, dijo una prima con voz baja cargada de fuego real. Esa frase no era rumor, era conclusión empaquetada en dolor genuino. La suegra, que había intentado dominar el escenario del accidente actuado, ahora enfrentaba otra etapa donde su guión mental empezaba a resquebrajarse. Porque una cosa es actuar coartada en la euforia del impacto. Otra muy distinta es sostener la coartada cuando ya nadie está dispuesto a sostenerla contigo. Ella empezó a recorrer mesas como si el salón fuera oficina, buscando validar su versión por repetición insistente. Porque a veces el narcisismo no solo quiere foco, quiere aprobación pública del foco. Yo no entiendo por qué me miran así si yo solo quería que se viera bien para la foto, repetía. Pero ahora nadie respondía, porque la gente no estaba solo sorprendida, ya estaba posicionada. Una madrina dijo, yo voy a apoyar a los novios, lo demás sobra. Un tío comentó, no vamos a seguir el teatro, esto es cosa de ellos, no de ella. Y esas palabras, aunque no eran confrontación agresiva, eran algo peor para una personalidad narcisista, retirada de audiencia. Porque en México puedes ignorar una crítica, puedes manipular una narrativa, puedes sobrevivir al silencio incómodo. Pero lo que no puedes sobrevivir fácilmente es cuando toda la sala deja de darte permiso de protagonizar la versión de los hechos. El dolor ya no estaba esparcido en el piso, estaba esparcido en las lealtades que por fin se empezaban a acomodar. Porque esta boda tuvo 3 líneas del tiempo de emociones, la ilusión de la novia, la narrativa del novio equilibrando, y el ego de la suegra queriendo dominar. Pero después del pastelazo, emergió una cuarta línea, la realidad colectiva, esa que fue creciendo como avalancha lenta, socialmente silenciosa pero emocionalmente implacable. Y ahora, tú como espectador ya puedes ver claramente la estructura que nadie habló al principio del video. Esta no es solo historia de boda, es historia de quien merece el foco, quien no sabe compartirlo, quien lo arrebata, y quien estaba a punto de perder la credibilidad entera, hasta que algo más fuerte que el betún iba a caer, la prueba. Pero antes de llegar a la prueba, te tengo que dejar algo claro para que no te vayas a ningún lado. Este colapso emocional del salón fue la calma falsa antes de la tormenta verdadera. Porque cuando el dolor se define, las lealtades se acomodan y la audiencia se retira de la narrativa tóxica, se abre el telón perfecto para que la verdad no solo se vea, se exhiba. Y confía en mí. Cuando te digo que algo viene fuerte, no viene a medias, viene con sonido, pantalla, invitados y justicia en vivo. Y ahora sí, el verdadero giro de esta historia empieza aquí. Porque después del pastelazo vino la duda, y después de la duda, la certeza de que habría un juez silencioso más poderoso que cualquier protocolo familiar o actuación social, una grabación. Te explico el contexto sin relleno melodramático, pura trama que engancha. En muchas bodas mexicanas actuales ya no se graba solo con cámara bonita para presumir, se graba todo. Y a veces sin planearlo, el micrófono correcto termina captando la verdad equivocada, para quien quiere ocultarla. Un primo del novio era tech lover, de esos que les encanta traer gadgets a los eventos familiares, porque nunca sabes qué historia chingona te puedes topar. Él llevó una grabadora pequeñita para capturar audio ambiente del brindis, el vals, los aplausos y las risas, esas cosas que luego usas para editar el video del recuerdo. Nada sospechoso. Nada profundo. Simple gusto por registrar emociones colectivas. Pero cuando activó el aparato,
México decidió regalarle la verdad de otra protagonista alternativa sin saber que se estaba grabando a sí misma. ¿Y qué había quedado registrado? Un diálogo previo al corte del pastel, justo 2 horas antes del gran momento, cuando el salón estaba tranquilo, pero el ego de la suegra estaba en modo ebullición discreta. Un audio donde la suegra estaba hablando con una cuñada cerca de la mesa del pastel, creyendo que nadie más escuchaba. Y ahí soltó la bomba psicológica, no física aún, pero intención pura. La grabación la captó diciendo claramente: no soporto que ese pastel brille más que yo. No más falta que me lo restrieguen en la cara en la foto. Si no puedo ser el centro del momento, que no haya momento. No inventes. Esa frase sí que no era metáfora. Era intención firmada al ego con tinta indeleble, pronunciada en español del México profundo, directo, emocional, impulsivo, revelador y supuestamente privado, aunque no lo era tanto si alguien grababa audio ambiente para recuerdos. Cuando la novia lo supo, no lo oyó, lo jamás lo hubiera imaginado. Ella estaba en la parte emotiva del plan, del cariño y de la celebración auténtica. No estaba preparada para enterarse de que alguien veía su pastel como competencia emocional, no como símbolo dulce familiar, sino como amenaza directa al foco ajeno. Entonces la familia de la novia entendió algo que ni siquiera necesitaba interpretarse. Esa frase previa era la llave para reconfigurar todo. Si hubo intención verbal clara antes del acto físico, el pastel no se cayó por gravedad, se cayó por ego. Y el ego no está invitado al escenario de la compasión cuando hay grabación comprometedora que lo devela. El novio, que hasta ese momento había intentado sostener la coartada de fue accidente, al escuchar la grabación, se quedó en ese instante incómodo donde un ser humano mexicano dice no lo puedo justificar más. Esa pausa vital donde sabes que te equivocaste de narrativa, aunque tenías la mejor intención. Porque amar a tu mamá no te obliga a sostenerle la mentira cuando hay verdad en audio 100% verificable. La novia dijo con tono firme a su familia: si existe esa grabación, vamos a mostrarla. Yo no quiero destruir la fiesta, yo quiero restaurar la verdad. Y ahí fue donde el plan se volvió justicia mediática mexicana, porque la familia no decidió gritarle en la cara en privado, decidió exponer el audio en el lugar donde tuvo más peso el empujón del pastel, el mismo salón, frente a la misma audiencia, en la misma noche, sin avisar, sin filtro moral, sin edición protectora. Porque en México, cuando te despojan un momento simbólico enorme en público, la única manera realista de restaurar la balanza emocional es hacerlo también en público. No por crueldad, sino por justicia narrativa. Ahí donde se rompió el pastel, ahí se rompe la máscara. Pero no te me vayas, porque apenas empieza la fase donde la grabación no solo existe como prueba familiar, sino que se prepara el escenario para proyectarla frente a absolutamente todos los invitados que vieron la caída del pastel, pero no vieron la caída de la verdad, hasta ese instante donde la tecnología mexicana se convierte en protagonista moral. Y ojo, porque te lo digo en confianza narrativa, cuando la verdad se proyecta en vivo, el silencio colectivo cambia de tono, del shock pasa al entendimiento, y del entendimiento pasa a la acción. La noche aún tenía mucho drama emocional acumulado, pero ahora ya no a favor de la suegra, sino a favor de quienes sí iban a recuperar el foco correcto, los novios, la familia de la novia y la verdad. El salón seguía en shock, pero la familia de la novia ya estaba en otro modo, organización de rescate moral, porque si algo distingue a México no es solo el drama, es la estrategia para sostener la dignidad y devolver la verdad al centro del escenario. Primero, se juntaron en un pasillo fuera de la pista, ese lugar donde los planes se cocinan entre susurros, pero se ejecutan con precisión de fiesta patronal. Ellos no querían humillar por deporte, querían exponer por justicia. No buscaban ser villanos, buscaban equilibrar la narrativa que ella había intentado manipular toda la noche. La novia no estaba presente en esa reunión inicial, seguía en un cuarto recomponiendo emociones con ese dolor silencioso que pesa más que el grito. Pero su familia ya estaba defendiendo su ilusión con la fuerza colectiva del cariño leal. Una tía dijo con toda claridad: este fue su momento, no el nuestro, y yo no voy a permitir que la verdad se barra debajo de la mesa como confeti usado. Y todos asentían, porque cuando la familia mexicana se une por una causa legítima, la duda ni siquiera tiene chance de entrar a la pista. La grabación ya estaba en manos del primo Tech Lover, el guardián accidental de la verdad. No lo planeó como misión, lo planeó como recuerdo, pero México decidió convertirlo en testigo de guión. Él dijo con un tono serio que le cambió la cara al momento: yo traje esto para guardar el audio del vals, no para grabar maldad. Pero aquí está. Y si está, sirve. Entonces vino la decisión táctica: cómo mostrar la verdad sin romper totalmente la fiesta. No lo harían en un celular uno por uno, no, eso no tiene peso escénico ni impacto narrativo.
Lo harían como se hace ahora en muchos eventos mexicanos digitales, en el telón del salón. Ese lugar donde todo mundo sí le pone atención aunque esté incómodo, porque cuando la pantalla se prende, todos se callan por educación visual del entretenimiento. Uno de los hermanos de la novia fue con los encargados del audio del salón. Profesionalismo ante todo, porque no era momento de improvisar. Y dijo claro: necesitamos conectar el audio y sincronizarlo con la cámara del momento del pastel. Tiene que oírse nítido, sin ruido, sin interpretaciones, sin duda. Así como está. Los proveedores, ya oliendo el drama que era más personal que profesional, dijeron claro, lo podemos conectar, pero con cara de esto va a doler. Y ahí empezó la preparación logística que engancha porque nadie la vio venir en esa noche. Primero, conectar la grabación al sistema de sonido del salón. Segundo, bajar la música momentáneamente sin alertar la intención, como quien acomoda una revelación sin spoiler. Tercero, que el novio estuviera presente, no como defensor del plan, sino como autor de la ruptura narrativa, porque la voz del hijo tiene impacto distinto cuando empieza a entender la verdad. Cuarto, reunir a los invitados con la excusa más natural del mundo, una sorpresa preparada por la familia para compartir un mensaje de amor y unión. Porque lo hicieron con astucia elegante, no dijeron vamos a exponer a alguien, dijeron vamos a revelar algo que está destinado a unirnos aún más. Porque la justicia, cuando se disfraza de regalo moral, atrae audiencia en lugar de espantarla. Los invitados empezaron a reunirse otra vez, sin saber que estaban entrando al momento más poderoso de la noche, ese donde la verdad ya no se escondería en psicología previa ni patrones, sino que tenía boleto estelar para la pantalla. La suegra, sin embargo, no sospechaba nada. Seguía actuando su papel alterno, caminando por mesas, recogiendo miradas, intentando extender la coartada que ya nadie estaba dispuesto a sostenerle, pero que ella insistía en sostener sola, como quien no acepta que se acabó la audiencia. No sé cómo se cayó ese pastel, de veras, repetía con voz temblorosa ensayada. Pero cuando la familia mexicana ya conectó el audio al sistema del telón del salón, el silencio cambió. No era caos, no era duda, no era rumor. Era telón levantándose lentamente para que el consenso empezara a mutar de incredulidad a certeza absoluta. Porque en México puedes manipular comentarios previos en voz baja, puedes intentar controlar la narrativa por repetición, puedes sobrevivir al protocolo familiar incómodo, pero lo que no puedes hacer es ganarle a la verdad proyectada en sonido nítido, sincronizado y en vivo. Todo empezaba a estar listo. Los proveedores subieron el volumen del audio y la familia se acomodó sin prisa, porque cuando tienes la verdad en audio, no corres, la sirves caliente en el momento donde más impacto tiene. Y aquí viene lo más hermoso del suspenso realista mexicano. La audiencia estaba reunida otra vez, el novio estaba adelante, la familia estaba atrás en modo apoyo total, y el telón estaba listo para prenderse y transformar la noche por completo. Porque la bomba no era que existiera una grabación, la bomba real era que estaba a punto de sonar en vivo. El salón estaba reunido otra vez. No a la fuerza, no con gritos, no con caos, sino con esa atención sólida que da curiosidad y protocolo mexicano cuando todos sienten que algo se viene fuerte. El sonido estaba conectado. El fotógrafo oficial bajó la cámara, porque ya entendía que la foto no era lo más importante en ese instante. La familia de la novia se acomodó en la parte de atrás, hombro con hombro, como quien dice, pase lo que pase, estamos juntos. El novio estaba adelante, nervioso, pero no como culpable, sino como quien empieza a entender con dolor que había defendido una versión equivocada sin tener toda la historia. Entonces, la pantalla del salón se encendió con ese brillo LED que México adopta como juez no pedido, pero respetado. El audio empezó a sonar con claridad impresionante. No era rumor, no era murmullo, era verdad amplificada sin dejar espacio a interpretaciones cómodas. La voz de la suegra se escuchó primero con tono tranquilo en la grabación, porque fue captada antes de que la tragedia del pastel se hiciera acto visible. El salón entero se miraba, ahora sí ya sin miedo a reconocer lo que todos habían sentido durante horas. El silencio se volvió expectación sin ruido, casi como un domingo por la noche donde empieza el capítulo más fuerte de tu novela favorita, pero sin ficción. Y ahí vino la frase que ya conoces porque te la conté antes, pero que los invitados jamás habían oído directamente. No soporto que ese pastel brille más que yo. No más falta que me lo restrieguen en la cara en la foto. Si no puedo ser el centro del momento, que no haya momento. Uy, esa frase cayó más pesada que el pastel. Porque una cosa es romper un adorno, otra cosa es declarar la intención de romperlo antes de romperlo. Una boda no puede sostener coartada, cuando la intención quedó registrada 2 horas antes con claridad absoluta. Los invitados se ofendieron por la novia,
no por el pastel. Se sintieron casi partícipes involuntarios de un teatro que no sabían que estaban presenciando. Una madrina dijo fuerte mientras se oía la grabación. Ah, no, mija, esto sí que no se vale. Yo pensé que era cómoda, pero era villana. El novio sintió un impacto emocional interno brutal. No el mismo impacto de la novia porque no le rompieron su sueño, pero sí el impacto de quien empieza a ver a su mamá sin narrativa protectora. Sus ojos se pusieron rojos. No habló, porque la conciencia primero te calla, y luego te obliga a hablar. La grabación siguió con el sonido del pastel cayendo, acompañado con las reacciones reales que nadie podía negar. La coartada, que decía fue sin querer, se escuchaba ahora completamente desalineada de la verdad previa, como cuando intentas meter un rompecabezas donde no va la pieza. Porque si lo dijiste antes a propósito, no puedes justificarlo después como accidente. Una joven invitada dijo mientras grababa las reacciones en su celular. Yo pensé que era chisme familiar, pero es documental emocional culinario con ego. Y todos empezaron a sentir que la pantalla no solo revelaba, reacomodaba. La suegra se quedó completamente inmóvil. Pero no como quien acepta culpa, sino como quien entiende por fin que perdió la audiencia. Para una personalidad narcisista, hay pocas cosas peores que ser confrontada. Y una aún peor, quedarte sin público que te crea. El novio por fin respiró profundo. Ese tipo de respiración que México entiende, porque precede palabras que sí van a doler. Mamá, tú dijiste antes que no querías que hubiera momentos si no era tuyo, y ahorita lo veo. Pero lo que no viste venir, es que México también tiene memoria digital. Los invitados se estremecieron. No hubo un grito que destruyera la fiesta, hubo un entendimiento colectivo que congeló el protocolo por un segundo, pero no destruyó la celebración. Porque cuando defines lealtades y expones verdad, no rompes a la familia, rompiste al ego que no sabe compartirla. El salón entero estaba atrapado, sí, pero por la verdad, no por el teatro. Ahora la historia no iba por derrumbe, iba por equilibrio moral recuperado. Todos sintieron que la noche no estaba arruinándose. Estaba iniciando la recta final donde el cariño colectivo mexicano iba a validar a los novios y ya no a la narrativa de la suegra. La pantalla se apagó lentamente después del audio demoledor y el salón quedó en un silencio catártico. Pero ojo, porque esta historia no termina en vergüenza, termina en justicia emocional con ese giro muy mexicano donde el drama no destruye, sino que reorganiza las lealtades. La novia respiró hondo, ajustó su vestido, levantó la barbilla y caminó de nuevo hacia la pista con una fuerza que no era actuación, era protagonismo recuperado. Esa fuerza que México entiende bien, la que nace cuando te sacuden, pero no te tiran. Y justo cuando los invitados pensaban que la noche iba a quedarse en tensión eterna, la familia de la novia se movió como relojería precisa para activar el plan B que te prometí desde el inicio. Las puertas del salón se abrieron con música suave en aumento y, entre aplausos espontáneos, apareció un pequeño carrito decorado con luces doraditas, flores y un mini pastel precioso que la familia había preparado por si acaso. Porque a veces la vida sí te exige plan B, pero jamás imaginamos que México también exigiría un plan B de justicia. El mini pastel era hermoso, pequeño, pero simbólicamente gigante, cubierto con decoración elegante y un tape sencillo que decía amor verdadero. Y cuando el pastel llegó al centro del salón, el novio dijo fuerte, viendo a la novia y no a la narrativa ajena, este es nuestro momento, y a quien no le guste, que disfrute el café. ¡Sas! Esa frase sí fue perfecta, porque no rompió, puso límite. Y entonces, la novia tomó el micrófono con esa voz firme donde la emoción se convierte en discurso sólido. Familia, gracias por estar aquí. Este mini pastel no sustituye un sueño, lo confirma. Porque los sueños no se rompen cuando hay amor, organización y verdad. Los aplausos que siguieron no fueron por pastel, fueron por la dignidad recuperada. Porque en México, la justicia emocional también tiene fiesta cuando se ejecuta bien. La suegra quedó atrás, inmóvil, sin público, sin narrativa, sin aplauso, atrapada en su propio silencio. Pero el salón no la juzgó con gritos, la juzgó con algo peor para su ego, indiferencia narrativa. Porque a veces, la mejor venganza no es un golpe, es no darte el papel que exiges. La música subió otra vez, el ambiente se reorganizó, y los invitados empezaron a grabar el momento real donde las familias se unieron, no por obligación, sino por verdad y cariño. El mini pastel fue cortado entre risas, abrazos y un consenso hermoso de esto era lo que realmente importaba, los novios, la familia leal, y la verdad que por fin tuvo micrófono. Y aquí viene la lección poderosa que te tienes que llevar a casa, compa, comadre, primo y audiencia entera que llegó hasta aquí sin pestañear. Quien no sabe compartir protagonismo,
termina sin audiencia. Quien no sabe celebrar lo ajeno, termina celebrando solo. Y la verdad, aunque sea captada accidentalmente, siempre merece el volumen más alto en la sala. Porque la familia no se une sosteniendo coartadas, se une poniendo límites sanos y restaurando narrativas legítimas. Una boda no es el pastel perfecto, es el consenso emocional perfecto entre quienes realmente están comprometidos a celebrar. Así que ahora cuéntame tú en los comentarios, ¿qué lección aprendiste con esta historia que es esencial para la vida del ser humano? ¿Fue sobre límites? ¿Sobre no justificar lo injustificable? ¿O sobre cómo la verdad siempre sale a la luz, incluso con betún? Te leo, porque tu reflexión también puede salvar a alguien más que está viviendo su propio conflicto de protagonista alterna en fiestas familiares. Y ya que llegaste hasta el final, no te vayas sin dejar tu huella en esta comunidad. Dale like al video, porque estas historias ayudan a reconocer y sanar patrones reales. Suscríbete al canal, porque aquí no contamos cuentos a medias, contamos historias que estremecen, enseñan y te mantienen pegado a la pantalla. Y activa la campanita, para que no te pierdas ningún giro narrativo realista, emocionante y original al puro estilo México, donde las máscaras no solo se caen, se proyectan. Gracias por quedarte. Esto no solo fue historia, fue justicia con sabor dulce de final recuperado.